En la mañana del 24 de julio, Alvin Hayes estaba cada vez más preocupado. Habían transcurrido 2 días desde que nadie supo nada de su hija. A las 9 en punto, entró en el apartamento de Althea en Glendale, un suburbio de Phoenix, y allí, en el suelo de su dormitorio, encontró su cuerpo acurrucado y en descomposición. Althea Hayes había recibido 4 disparos. La realidad siempre ha sido una de las mejores fuentes de inspiración para el mundo del entretenimiento. Esta historia, a la fecha, no fue llevada a película o serie biopic, pero conociendo el paño, no sería raro que próximamente se mueva en uno de esos formatos. El 14 de enero de 2017, mucho antes del inicio de los Wizards y los 76ers, Washington organizó una breve ceremonia en la esquina del piso de Verizon Center. Mientras los fanáticos estaban ahí, un hombre sorprendentemente grande, vestido con una impecable camisa de golf negra, gafas y una barba completa, con una sonrisa en el rostro, dio un paso al frente y aceptó el premio Wizards Care Community, por lo que un comunicado de prensa lo llamó su nivel ejemplar de dedicación y compromiso con la comunidad. Los jugadores que estaban cerca, absortos en sus rutinas previas al partido, parecieron no tomar nota de la ceremonia y mucho menos reconocer a Jerrod Mustaf como un exjugador, pero al menos en algunos aspectos habrían hecho bien en observarlo. Mustaf ha pasado la mayor parte de su vida adulta trabajando y dirigiendo Take Charge, un programa diseñado para mantener a los adolescentes locales, la mayoría de ellos hombres y afroamericanos, fuera del sistema de justicia penal. Pero la realidad fue algo menos poética. Los Wizards simplemente no se dieron cuenta de que estaban honrando a un hombre que, en otros recintos, se considera que se salió con la suya. Los Suns acababan de lograr una victoria por 108-98 sobre los Bulls, que salvó la serie en el juego 5 de las finales de la NBA de 1993. Perdiendo 3-2, Charles Barkley y compañía volaban de regreso al desierto, donde, animados por el público local de Phoenix, intentarían ganar 2 más y reclamar el primer título en la historia de la franquicia. Sin embargo, un jugador de los Suns a bordo de ese vuelo del equipo se mostró algo más que optimista. Jerrod Mustaf, que entonces tenía 23 años, había jugado solo 1 minuto y su línea de estadísticas mostraba todo ceros. Mustaf, que llegó a esa temporada para ser el complemento de Barkley, se quejó de su escaso tiempo de juego. Pero la policía sostendría más tarde que su desaliento esa noche no tenía nada que ver con el básquetbol. A principios de la postemporada, Althea Hayes, una conocida de Mustaf de 27 años, le dijo que creía que el bebé que llevaba era suyo. Mustaf animó a Hayes a someterse a un aborto, pero siendo una mujer religiosa, se negó. Luego Mustaf le ofreció $5,000 para interrumpir el embarazo, pero Hayes nuevamente se negó. Amigos, familiares afirmarían que a estas alturas Hayes le había empezado a tener miedo a Mustaf. El 16 de junio, Hayes había visitado una clínica médica donde se confirmó el embarazo. 2 días después llamó a Mustaf en Chicago. Él la llamó después del juego 5, antes de que despegara el vuelo del equipo, y los registros indican que hablaron durante 8 minutos. Según los informes de los investigadores, Hayes le recordó a Mustaf sus planes de quedarse con el bebé. Mustaf sería descrito en esos mismos informes como muy enojado, hasta el punto que decidió sentarse solo en el vuelo de Arizona. Él afirmó más tarde que nunca le habían dicho que Hayes estaba embarazada. Mientras tanto, los Bulls vencieron a los Suns en el juego 6. Michael Jordan anotó 33 puntos en su última salida antes de su primer retiro, y Mustaf se apegó al banquillo. Un final apropiado para una temporada decepcionante. En la mañana del 24 de julio, Alvin Hayes estaba cada vez más preocupado. Habían transcurrido 2 días desde que nadie supo nada de su hija. A las 9 en punto, entró en el apartamento de Althea en Glendale, un suburbio de Phoenix, y allí, en el suelo de su dormitorio, encontró su cuerpo acurrucado y en descomposición. Althea Hayes había recibido 4 disparos, incluido uno en la parte posterior de la cabeza, al mejor estilo ejecución, con una pistola calibre 38. Estaba embarazada de 3 meses. Habría un juicio por asesinato y una condena, pero el propio Mustaf nunca enfrentaría cargos. Sin embargo, la policía lo caracteriza como un líder de investigación, y esa mancha, dice, fue totalmente injusta. También fue suficiente para poner fin a su carrera en la NBA. El fiscal de Phoenix asignado al caso de Hayes, Casey Skull, retirado hace mucho tiempo, todavía está enojado porque se le ha negado la oportunidad de llevar a Mustaf a juicio. Se pregunta si sus jefes en la oficina de fiscal de distrito cedieron ante la presión política o tal vez ante la influencia de un equipo de la NBA en la cima de su éxito.
Mustaf acabó apostando por Maryland y allí ni deslumbró ni decepcionó, explorando Harlem y haciendo prácticas en la sede de la NBA en Manhattan. Después de una temporada fue incluido en el paquete que trajo a Xavier McDaniel de Phoenix a Nueva York. Mustaf se distrajo con los elementos habituales disponibles para quienes se transforman de la noche a la mañana en millonarios: mujeres, autos y ropa. Pero también invirtió dinero en Take Charge, un programa fundado en 1990 por su padre, y abrió una librería en el lado sur de Phoenix que abastecía con camisetas de Malcolm X y memorias de gente como Frederick Douglass. Más de 15 años después, frente a jueces y jurados, Skoll abordó los juicios con una conferencia absoluta. Dentro de la oficina del fiscal del condado, distribuyó un informe previo al juicio para el personal titulado Homicidio de Althea Hayes, que exponía el caso. Este documento, extraído de informes policiales, entrevistas y registros telefónicos, alegaba lo siguiente: Levonnie Wooten, primo de Mustaf, regresó a la costa después de pelearse con su primo. Luego, el 20 de julio de 1993, recibió 2 billetes de avión, uno para él y otro para su novia, Harris, para que regresaran a Phoenix al día siguiente. Mustaf y su padre afirmaron que estas entradas, que fueron pagadas por Mustaf, estaban destinadas a reparar la relación de los primos. En Phoenix, Wooten y Harris se quedarían en la casa de Mustaf. En la tarde del 22 de julio, los testigos vieron a Mustaf conduciendo un Mercedes convertible rojo alquilado hacia el estacionamiento del complejo de apartamentos de Hayes. También vieron a Wooten siguiéndolo en un Porsche negro propiedad de Mustaf. Hayes no estaba en casa. Alrededor de las 9:30, los vecinos de Hayes escucharon lo que parecían disparos o petardos. Aproximadamente a las 10 en punto, Harris dice que se despertó de una siesta en la casa de Mustaf y buscó a Wooten. Cuando se le preguntó sobre el paradero de su primo, Mustaf respondió que Wooten había salido a hacer algunos negocios. Wooten regresó esa noche vestido completamente de negro, usando un gorro, y le dijo a Harris que hiciera las maletas porque se dirigirían a California, donde ella tenía una casa. Otro huésped de Mustaf informó haber visto a Wooten cerca de un armario de armas después de regresar a la residencia. Cuando Harris y Wooten salieron de la casa en un Mitsubishi Diamante, observó a Wooten desarmar una pistola automática y tirar piezas por la ventana. Wooten regresó a Phoenix el 24 de julio. Mustaf y su novia llevaron a Wooten a un centro comercial donde le compraron un traje nuevo y luego lo llevaron al aeropuerto. Ese fue el día en el que Alvin Hayes, padre de Althea, la encontró muerta en el suelo de su dormitorio. El 26 de julio, Wooten devolvió una llamada del detective de Glendale a cargo de la investigación. Él, al principio, negó conocer a Hayes, luego admitió que podría haberla conocido antes. Le dijo al detective que había volado a Phoenix la noche del día 22. Luego se corrigió, en realidad era el día 21. El 22 de julio, el último día en que se vio a Althea Hayes con vida, Mustaf emitió un cheque de $10,000 para comprar un terreno en Carolina del Norte. Las llamadas telefónicas interceptadas revelaron que este terreno sería el sitio de una discoteca. Una exnovia de Mustaf confirmó que Wooten planeaba gestionarla. Finalmente, el 8 de abril de 1994, 9 meses después del asesinato de Hayes, Wooten fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado, robo y manipulación de testigos. Mientras esperaba el juicio, realizó su primera entrevista en la cárcel y afirmó su inocencia ante un par de interlocutores poco probables, Charles Barkley y una personalidad de la radio que se hacía llamar Super Snake. Mustaf, mientras tanto, fue citado una semana después ante un gran jurado, pero a través de un abogado invocó su derecho de la Quinta Enmienda a no autoincriminarse. En septiembre fue liberado discretamente por los Suns, quienes compraron los 2 años restantes de su contrato por $3.8 millones. Mustaf nunca volvería a jugar en la NBA. No es frecuente que un fiscal y un equipo de defensa se pongan de acuerdo al teorizar sobre cómo se desarrolló un crimen, pero en el caso de el estado de Arizona contra Levonnie Wooten, ambas partes abordaron el caso desde ángulos notablemente similares. El equipo de Skoll afirmó que, aunque carecían de pruebas físicas, creían que Mustaf había planeado el asesinato de Hayes. Wooten, actuando al servicio de su famoso primo y con el motivo de su futura participación en la discoteca de Carolina del Norte, fue el perpetrador. Finalmente, el 29 de enero de 1996, luego de un juicio muy largo, un jurado encontró a Wooten culpable de todos los cargos. Cuando se anunció el veredicto, sonrió y gritó «paz». Se libró de la pena de muerte debido a lo que el juez del Tribunal Superior del Condado de Maricopa, Ronald Reinstein, llamó una falta de circunstancias agravantes que respaldan esa solicitud. Pero fue condenado a cadena perpetua por el asesinato, 21 años por el robo y casi 2 años
por manipulación de testigos. Mustaf, que para entonces había retomado su carrera en Europa, no estuvo presente durante el juicio de su primo. La madre de Hayes sí lo estuvo. Según el relato de la prensa, Hazel Hayes lloró ante la sentencia. La familia no tendría ningún cierre, dijo, hasta que hubiera una segunda condena. A Wooten se le ofrecería una sentencia menor a cambio de entregar a Mustaf y testificar contra su primo. Wooten jamás delató a su primo, ni se quebró pese a las presiones. En los años posteriores a la condena de Wooten, Mustaf jugó en Francia, España y Grecia, y en el otoño de 1996 fue invitado a los campos de entrenamiento de Seattle Sonics y Charlotte Hornets. Fue suspendido en ambas ocasiones y, aunque ninguno de los equipos dio una razón, Mustaf pensó que sabía por qué. La familia Hayes presentó una demanda civil por muerte gracias a negligencia, alegando que Mustaf había convocado a Wooten a Phoenix con el propósito de llevar a cabo el plan para matar a Althea Hayes. Y las dos partes llegaron a un acuerdo por una cantidad no revelada. Mustaf finalmente se declaró en quiebra. Se casó con Shalamar Mohammed, sobrina del líder de la Nación de Islam, y tuvo un hijo. Después de que la carrera profesional de Mustaf terminó en el extranjero, regresó a los suburbios de Maryland a principios de la década del 2000 y fundó la Street Basketball Association. Mientras tanto, sus problemas con las mujeres continuaron. En febrero del 2001 fue acusado de agresión en segundo grado por presuntamente atacar a su esposa. Un mes después fue arrestado por violar su orden de protección y la pareja se divorció en 2003. El Sistema Internacional de Unidades habló extensamente con Mustaf durante varios años. Se negó a responder a los mensajes de las últimas semanas cuando se le contó que se estaba publicando un artículo sobre el caso. Otros sostienen que Mustaf fue el beneficiario, no la víctima, de una justicia nunca administrada. El tiempo ha hecho poco para disminuir el dolor y la ira de los familiares de Hayes, quienes casi un cuarto de siglo después siguen insistiendo en que Mustaf orquestó la muerte de Althea. Es curioso que en Google apenas se habla de este caso. Mustaf figura solo como un jugador que no llegó a triunfar en la NBA, pero este sin dudas se trata de uno de los casos abiertos más espeluznantes, oscuros y dolorosos de la historia del deporte.